Imagínate, es de noche, los reflectores iluminan la frontera, los coches patrulla recorren la zona. Todo el territorio está lleno de cámaras, sensores de movimiento, drones. Parecería imposible pasar por aquí, pero de repente una persona literalmente vuela a través del muro. Sí, literalmente vuela, no es una broma. Algunos utilizan catapultas caseras, otros potentes tirachinas de cable. Incluso hay quienes alquilan ala deltas y parapentes. Lo principal es volar rápido y aterrizar sin lesiones. Algunos intentan usar incluso globos aerostáticos y drones de gran capacidad de carga. Pero no pienses que es una aventura loca sin consecuencias. Muchos que se arriesgaron de esta manera sufrieron lesiones graves. Se rompen las piernas, los brazos, la columna vertebral. Los guardias fronterizos ya conocen estos trucos desde hace tiempo y colocan redes o refuerzan las patrullas en las zonas de posibles aterrizajes. Un método aún más loco son los aviones de los cárteles de la droga. A veces, los migrantes son literalmente lanzados a Estados Unidos como contrabando. Pequeños aviones despegan en México, cruzan la frontera a una altura extremadamente baja y lanzan a las personas en un lugar previamente acordado. Esto parece espeluznante. Las personas saltan a toda velocidad, a veces incluso sin paracaídas. Alguien podría preguntar, ¿por qué arriesgar la vida? ¿Por qué no encontrar un camino más seguro? Y lo hay. Pero, no para todos. Si una persona no puede volar, camina. A pie por el terreno más implacable del desierto de Sonora. Es uno de los lugares más calurosos del planeta. La temperatura durante el día supera los 120 grados. En grados Fahrenheit, la tierra está tan caliente que el calzado se derrite. Caminas, y a tu alrededor solo hay arena y espinas. Ni sombra, ni agua. Por la noche no se hace más fácil, la temperatura cae bruscamente y los animales salvajes salen a cazar, escorpiones, serpientes de cascabel, coyotes, pero el principal enemigo es la sed. Los migrantes llevan consigo botellas de plástico, pero no es suficiente. El agua se acaba rápidamente y entonces comienza la pesadilla. Deshidratación extrema. El cuerpo se niega a seguir, los pensamientos se confunden, algunos comienzan a ver espejismos, otros simplemente caen y no se levantan. Cada año se encuentran cientos de cuerpos en este desierto. Muchos permanecen sin nombre. Se les llama fantasmas del desierto. Los guardias fronterizos patrullan estos lugares no solo para realizar detenciones. Salvan a las personas de una muerte inminente. Pero hay quienes saben cómo cruzar el desierto y sobrevivir. Se mueven estrictamente por la noche, se esconden en las sombras de las rocas, dejan huellas en la arena de tal manera que confunden a los perseguidores. Y lo más importante, no van solos. Son guiados por personas a las que llaman coyotes. ¿Qué pasaría si te dijera que bajo la frontera hay toda una red de túneles excavados? Mientras algunos intentan cruzar la frontera a pie, otros descienden bajo tierra. Estos túneles son verdaderas obras maestras de la ingeniería. Algunos están equipados con iluminación, ventilación e incluso rieles para carritos. Inicialmente, los construyeron los cárteles de la droga para el contrabando de drogas, pero pronto comenzaron a usarse también para el transporte de personas. Los túneles pueden extenderse por cientos de yardas, conectando almacenes en México con sótanos de edificios en EU. Es difícil acceder a ellos. ¿Hay que pagar por el derecho a usar el túnel? Una cantidad enorme de dinero. Pero ni siquiera eso garantiza la seguridad. Muchos túneles están mal reforzados y pueden colapsar en cualquier momento. Además, los guardias fronterizos hace tiempo que aprendieron a encontrar estos pasajes subterráneos. Utilizan sensores de vibración, georradares e incluso robots. Pero si cierran los túneles, la gente busca nuevas formas. Algunos descienden aún más, a las alcantarillas urbanas, a los sistemas de agua. Otros toman rutas más accesibles, aunque más peligrosas. Por ejemplo, por el río que separa los dos países. El Río Grande es uno de los lugares más traicioneros en la frontera. A simple vista parece un río normal. Pero en realidad es una trampa mortal. La corriente aquí es fuerte. El agua es turbia, con rápidos remolinos. La profundidad, en algunos lugares, alcanza los 20 pies. Si no sabes dónde cruzar, puedes ahogarte en cuestión de minutos. Los migrantes utilizan balsas caseras, cámaras inflables de automóviles, incluso botellas de plástico atadas entre sí. Algunos intentan simplemente nadar. Pero incluso si logran llegar a la orilla, eso no significa que el peligro haya pasado. En la otra orilla pueden estar esperando los guardias fronterizos, cazadores de recompensas o bandidos que se dedican a los robos. Pero hay una manera de cruzar la frontera sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo cruzar la frontera y permanecer desapercibido? En primer lugar, es necesario entender cómo funcionan los servicios fronterizos. Utilizan sensores de movimiento, cámaras térmicas, patrullas con perros. Drones vuelan sobre toda la frontera, capturando incluso los movimientos más pequeños. Por lo tanto, la regla principal es no dejar rastros. Los migrantes experimentados caminan hacia atrás para confundir a los guardias fronterizos. Algunos se ponen cubiertas especiales en los zapatos para que sus huellas parezcan de animales.
Durante el día se esconden, solo se mueven de noche. A menudo se cubren con mantas térmicas para ocultarse de las cámaras infrarrojas. Algunos utilizan punteros láser para cegar las cámaras de vigilancia. Incluso hay tácticas ingeniosas de disfraz. Por ejemplo, algunos se visten como trabajadores de carretera y cruzan tranquilamente los puntos de control. Y hay quienes fingen estar perdidos y haber llegado accidentalmente al lado estadounidense. Pero incluso si logran cruzar la frontera, el siguiente paso es aún más complicado: no ser atrapados en los primeros días. Mientras algunos arriesgan sus vidas, otros cruzan la frontera con comodidad. Sí, los ricos tienen sus propios métodos. La forma más sencilla es comprar un visado. Por supuesto, oficialmente no existe un visado para migrantes, pero hay resquicios legales. Por ejemplo, el visado de turista. La gente llega a los Estados Unidos y luego simplemente se queda. Algunos incluso contraen matrimonios ficticios con ciudadanos o ciudadanas estadounidenses. Otra opción es la corrupción. Hay casos en los que personas influyentes simplemente sobornan a los guardias fronterizos o consiguen documentos falsos que les permiten entrar legalmente al país. Pero, el método más elitista son los aviones privados y los yates. Los ricos ilegales simplemente llegan en un jet privado y en sus documentos ya tienen un estatus falso. Pero, si no tienes millones, tienes que optar por caminos más arriesgados. Por ejemplo, confiar en los coyotes. Los coyotes no son animales. Así se llama a los guías que, por dinero, ayudan a las personas a cruzar la frontera. Es toda una industria en la que están involucradas grandes sumas de dinero y personas peligrosas. Los servicios de un coyote son caros. Por cruzar la frontera se puede pagar una suma equivalente a varios años de trabajo en el país de origen. Pero ni siquiera eso garantiza el éxito. A veces, los coyotes trabajan en conjunto con los carteles. Si el migrante no ha pagado por completo, pueden simplemente venderlo como esclavo o forzarlo a trabajar para los narcotraficantes. Pero lo más aterrador son las trampas que esperan en el camino. La frontera de Estados Unidos no es solo una valla o un muro. Es un territorio enorme, lleno de peligros mortales. Tormentas de arena que en cuestión de minutos pueden enterrar a una persona bajo una capa de arena. Serpientes venenosas y escorpiones que se esconden entre las piedras. Incluso hay lugares donde la tierra literalmente absorbe a una persona. Arenas movedizas. Algunas áreas están minadas. Las viejas minas de los tiempos de ejercicios militares aún pueden explotar. Y también hay trampas artificiales, pozos ocultos instalados por contrabandistas para atrapar a los intrusos. Pero incluso si logras evitar todos los obstáculos mortales, puede esperar otro enemigo más adelante. Zonas militares. Hay áreas a las que no se permite el acceso ni siquiera a los residentes locales. Son zonas donde se prueban tecnologías secretas, bases militares, instalaciones que no aparecen en los mapas. En algunos lugares hay sensores de movimiento láser que se activan si alguien cruza una línea invisible. Otras zonas están vigiladas por drones armados que patrullan el área. Pero lo más peligroso son los campos de entrenamiento donde se realizan ejercicios militares. Las personas que accidentalmente llegan allí pueden encontrarse bajo fuego o en zonas de explosiones. Pero ni siquiera las tecnologías más avanzadas pueden detener a aquellos que están dispuestos a todo por un sueño. Hoy en día, la frontera de Estados Unidos está vigilada no solo por personas, sino también por máquinas. Caminas de noche pensando que nadie te ve, pero en realidad una cámara con visión térmica ya ha detectado tu movimiento. En algún lugar del cuartel general, un sistema de inteligencia artificial analiza tus pasos y transmite las coordenadas a la patrulla más cercana. Drones, perros robot, sensores de movimiento. Todo esto funciona como un sistema unificado. En algunos lugares incluso utilizan escáneres biométricos que verifican los rostros de las personas directamente en la frontera. Pero la gente aún encuentra maneras de engañar a las máquinas. Por ejemplo, utilizan mantas especiales que ocultan el calor del cuerpo. O se mueven en grupos de animales para confundir a los termovisores. Pero incluso si logran eludir la tecnología, lo más difícil es permanecer desapercibido después de cruzar la frontera. No todos los que se atreven a cruzar la frontera llegan a su destino. Pero aquellos que logran sobrevivir cuentan historias increíbles. Uno de esos casos es el de un hombre que se perdió en el desierto. No había agua, la temperatura era extrema y sus fuerzas se agotaban. Estaba seguro de que eran sus últimas horas. Pero de repente vio huellas. Unas pisadas dejaron marcas claras en la arena. Las siguió, sin saber siquiera a dónde lo llevarían. Después de unas horas, se topó con una cabaña abandonada, donde encontró un viejo bidón de plástico con agua. Eso fue lo que le salvó la vida. Otro caso. Una mujer que se escondió de los guardias fronterizos en los arbustos durante 3 días. Sin comida, sin agua, con piernas prostéticas. Cuando ya estaba perdiendo las fuerzas, decidió rendirse. Salió a la carretera. Pero resultó ser un grupo de migrantes como ella, que la ayudaron a llegar a un lugar seguro. Pero no todas las historias terminan felizmente. Muchos se quedan en el desierto para siempre.
Otros caen en manos de la policía o de grupos criminales. Y todo esto por el sueño de llegar a Estados Unidos. Pero ¿vale la pena ese sueño tantos sacrificios? Pocos lo saben, pero los indocumentados tienen sus propios mapas. No son mapas comunes que se pueden comprar en una tienda. Son esquemas de rutas, transmitidos de boca en boca. Existen varios caminos comprobados. Algunos pasan por pasos de montaña, otros por antiguas vías de tren abandonadas. Incluso hay rutas que atraviesan reservas indígenas, donde la policía prácticamente no aparece. La regla principal es no seguir los caminos evidentes. Los guardias fronterizos conocen las rutas más populares y colocan emboscadas allí. Es por eso que los coyotes a menudo cambian de caminos, eligiendo direcciones menos predecibles. Pero incluso si se logra encontrar un camino seguro, el siguiente problema es el dinero. Cruzar la frontera es caro. La gente vende casas, pide préstamos, pide dinero a familiares. El precio medio del cruce va desde varios miles hasta decenas de miles de dólares. Todo depende de la ruta, las condiciones y el guía. Cuanto más seguro, más caro. Pero hay un matiz. Incluso si una persona ha pagado, eso no significa que la llevarán hasta el final. A veces, los migrantes son abandonados en el camino y se les exige dinero adicional o incluso se les vende como esclavos. Pero, incluso si has pasado por todo eso, aún queda otra prueba por delante. La vida, en un nuevo país. Muchos piensan que si has cruzado la frontera, ya estás a salvo. En realidad, esto es solo el comienzo de un camino complicado. Primer mito. En EU, a todos los ilegales los deportan de inmediato. No, muchos viven durante años, escondiéndose de las autoridades. Segundo mito. Si llegas a una gran ciudad, nadie te encontrará. En realidad, la policía y el servicio de inmigración realizan redadas constantemente, identificando a los ilegales en trabajos y lugares públicos. Tercer mito. En América, todos consiguen un buen trabajo de inmediato. En realidad, muchos ilegales trabajan en los empleos más duros y peor pagados. Sin documentos, no pueden conseguir un trabajo oficial, lo que significa que es fácil engañarlos. Pero incluso aquellos que han pasado por todo esto se enfrentan a otro problema. ¿Qué hacer después? Has cruzado la frontera. Estás en EU, ¿y ahora qué? Encontrar alojamiento. Muchos ilegales se apiñan en sótanos, en obras abandonadas o con parientes lejanos. Segundo, trabajo. Sin documentos es difícil encontrar algo decente. La mayoría de las veces es limpieza. Trabajo en la construcción, agricultura. El salario es mínimo, pero no hay otra opción. Tercero, miedo. Miedo constante a ser atrapado. Cada policía, cada control de documentos es un riesgo de deportación. Y todo esto por una vida mejor. Pero ¿cuánto tiempo seguirá siendo mejor? Cada año es más difícil cruzar la frontera. EU invierte miles de millones en tecnologías de vigilancia. Se desarrollan nuevos sensores, cámaras, robots. En el futuro, es posible que la frontera sea vigilada por un sistema completamente automatizado, sin guardias fronterizos, pero con miles de cámaras y sensores. Algunos dicen que pronto será imposible cruzar la frontera. Pero la práctica demuestra que la gente siempre encuentra maneras. La frontera es solo un obstáculo. Pero cuando una persona tiene un sueño, está dispuesta a hacer todo lo posible para alcanzarlo. Si la frontera entre Estados Unidos y México es mortalmente peligrosa debido a los desiertos y ríos, entonces la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es un verdadero infierno militar. La zona desmilitarizada, o DMZ, es una estrecha franja de tierra, de millas de ancho que separa las dos Coreas. A primera vista, parece simplemente un terreno vacío. Pero en realidad es uno de los lugares más militarizados del mundo. Aquí hay minas instaladas, nidos de ametralladoras ocultos y francotiradores apostados. Cualquier movimiento, y te pueden disparar sin previo aviso. Las cámaras registran cada cambio en el paisaje. Escapar de Corea del Norte es casi una tarea desesperada. Pero incluso entre las trampas mortales, hay quienes encuentran escapatorias. Algunos norcoreanos cruzan la frontera bajo la lluvia, cuando los sensores funcionan peor. Otros utilizan túneles que los militares cavaron en el siglo pasado. Pero si logras salir de Corea del Norte, eso no significa que los peligros hayan terminado. La frontera entre Afganistán y Pakistán no es simplemente una línea en el mapa. Es decir, es un territorio donde operan militantes, grupos terroristas y contrabandistas. Aquí no hay puestos fronterizos claros. En las montañas, la gente cruza la frontera sin siquiera saber que ya están en otro país. Pero el principal riesgo son las bandas armadas que controlan estos territorios. Algunos afganos huyen a Pakistán para escapar de la guerra. Pero en el camino pueden ser secuestrados, asesinados o forzados a trabajar para grupos criminales. Hay otro camino a través de Irán, pero allí hay su propio peligro.
En los desiertos de Irán, muchos fugitivos mueren de sed o caen en manos de los guardias fronterizos, que no se andan con rodeos con los infractores. La frontera entre India y Bangladesh es una de las más militarizadas de Asia. A lo largo de toda su extensión hay cercas con alambre de púas, y los guardias fronterizos tienen derecho a disparar sin previo aviso. ¿Por qué la gente se arriesga? Es simple. Muchos bangladesíes quieren trasladarse a la India en busca de una vida mejor. El nivel de pobreza en Bangladesh es tan alto que ni siquiera el peligro de ser asesinado detiene a las personas. Intentan trepar la cerca, cavar por debajo, hacer túneles o incluso usar diques durante la temporada de lluvias para cruzar la frontera por las áreas inundadas. Pero si los atrapan, las consecuencias pueden ser terribles. Los militares indios son conocidos por su brutalidad hacia los migrantes ilegales. La frontera entre Israel y Palestina no es solo una línea divisoria. Es un lugar donde todos los días hay enfrentamientos, disparos, explosiones. Israel construyó un muro de 25 pies de altura para protegerse de los ataques. Pero los palestinos constantemente intentan superarlo. Algunos cavan túneles, otros se cuelan por los huecos en la cerca, y algunos intentan cruzar la frontera haciéndose pasar por trabajadores. Aquí, cruzar la frontera no es simplemente un cruce ilegal. Es una cuestión de vida o muerte. Si te ven, no solo pueden arrestarte, sino también dispararte. Pero, a pesar de todos los obstáculos, la gente sigue intentándolo. ¿Quién hubiera pensado que la frontera entre Rusia y Noruega también podría ser mortalmente peligrosa? Clima severo, temperaturas bajo cero, ríos helados. Todo esto convierte la fuga a través de esta frontera en una verdadera prueba. Algunos huyen a través de los bosques y se congelan en la nieve. Otros intentan cruzar la frontera en bicicleta, porque a pie está prohibido por la ley. En invierno, aquí puedes encontrarte con osos o simplemente morir de frío. Y si te atrapan los guardias fronterizos rusos, las consecuencias pueden ser muy severas. Pero incluso este infierno helado no detiene a las personas que están dispuestas a todo por una nueva vida.